Bienvenido gente a lo que es la clase 9 de este curso de Game Design, donde vamos a estar hablando de uno de los aspectos más importantes de diseño de juego, que es la narrativa. La narrativa, si bien a veces está dejada de lado, es uno de los aspectos más importantes porque puede crear una conexión profunda con nuestro usuario, haciendo que no se pueda olvidar de la misma, ¿bien? Entonces vamos a hablar de cómo es el diseño de una narrativa atractiva para nuestro juego. Primero veamos elementos para una buena historia. Importante destacar de que la narrativa no es solo la historia, ¿bien? Pero en este caso estamos hablando de la historia, ¿bien? Ahora vamos a hablar de la narrativa. Hablemos entonces de los elementos que hacen una buena historia. Generalmente podemos hablar de que estos elementos son el conflicto, los personajes, el mundo y la progresión. El conflicto, básicamente todo juego necesita un conflicto que impulse la narrativa. Puede ser un conflicto interno, puede ser un conflicto externo, bien, como la lucha de un enemigo, de una situación, bien, por ejemplo, vamos a un caso el más básico posible. En el caso del Mario Bros, el conflicto es básicamente rescatar a la princesa. Bien, es un conflicto básico, bien, pero siempre necesita un conflicto de alguna forma. En el caso de, por ejemplo, lo que es el Red Dead Redemption 2, también tenemos un conflicto que impulsa toda la historia, que es, estamos escapando de la policía que nos están persiguiendo. Entonces, ya tenemos un conflicto ahí. Después tenemos miles de conflictos internos de cada uno de los personajes, interno de la banda, pero hay una cuestión ahí justamente. Necesitamos algo de conflicto para que esto sea interesante. Los personajes. Los personajes deben ser complejos y tienen que tener motivaciones claras para hacerlos interesantes y relevantes en la historia. Idealmente es para que sientan empatía de alguna forma los jugadores con ellos. Vamos a hablar de mucho más de personajes más adelante, pero es básicamente, por ejemplo, lo que es el The Walking Dead. El Walking Dead, juego de uno de los mejores juegos en una de las mejores épocas, 2012. Hace unos personajes increíbles para que vos empatices muy bien. Fíjense que The Walking Dead, quizás a contrario de hoy en día, Está bien, salió como un juego de Walking Dead que era una tendencia en ese momento, pero con un personaje y con personajes que no tienen nada que ver con la serie, ni con el cómic. Bien, eran personajes nuevos. Entonces, de eso, pasar a ser uno de los mejores juegos, quizás clásicos, para mí, de la última década, lo logró mucho más que nada con la historia y con los personajes. El mundo y el ambiente, que básicamente es el entorno del juego, que puede ser a veces un personaje en sí mismo, por cómo funciona, ayudando a contar la historia de una manera distinta. Fíjense cómo BioShock, el mundo es completamente atractivo y el mundo cuenta tanto. Bien, si no lo conocen, no, o sea, si no saben bien la historia, no les voy a contar. Pero fíjense que hay un montón de juegos donde su mundo es un propio personaje. Porque se siente profundo y se siente que tuvo desarrollo, caída y propio conflicto en sí mismo. Por último es la progresión de la historia. De que la historia tiene que avanzar, obviamente, cuando un jugador progresa. No puede quedarse exactamente igual. Tienen que pasar eventos, que tienen que tener consecuencias y tienen que tienen que mantener al jugador comprometido. Tiene que pasar cosas, porque si no, no avanza. Bien. Un juego hermoso, el Journey. El Journey justamente es todo de progreso. Bien. Ya con la propia imagen te indica tu personaje va a tener que escalar esa montaña, ¿no? Y hay una progresión que lo vemos visualmente en el juego. Hablemos ahora de lo que es narrativas. Narrativa lineal y no lineal. Esto es bastante sencillo. Obviamente existen dos tipos de narrativas, ¿bien? Por un lado la lineal y la no lineal. La lineal es básicamente que la historia avanza de manera fija, ¿bien? Sin desviaciones. El jugador sigue un camino, ¿bien? Esto es mucho de los juegos, ¿bien? No es algo raro y necesariamente no es algo malo. El de Last of Us, por ejemplo, juego del año, es una historia narrativa lineal porque progresa de punto A a punto B. Bien, no hay mucho más que hacer. Por otro lado tenemos lo que son las narrativas no lineales, como por ejemplo el Elden Ring, el Detroit Become Human, juegos que podés tomar diferentes rutas dependiendo de la decisión del jugador y dependiendo de lo que quiera hacer. Quizás hay múltiples finales, hay múltiples eventos, bien. Va variando justamente esa cuestión. Ambos enfoques tienen ventajas y desafíos, bien, obviamente cada uno también tiene sus desventajas. La narrativa lineal tiende a ser más controlada y enfocada, mientras que la no lineal tiene más libertad para el jugador, pero es más difícil de equilibrar al no tener ese control.
podemos verlo finalmente acá, ¿no? En este balance donde justamente la narrativa lineal es más fácil de equilibrar, enfoque de historia controlado y camino de historia predecible. Y por otro lado, la no lineal es un desafío de equilibrio mucho más complejo, tenés la libertad del jugador, pero los resultados de la historia son variables, lo que permite que sea más profundo, más divertido. Ninguna de las dos es mejor. Si se fijan, hay juegos, volvemos para atrás, ambos son juegos del año, bien, uno con historia lineal, otro con historia no lineal, y los dos son juegos increíbles que ninguno va a cuestionar su calidad. Entonces, es solamente para que sepan las opciones que hay y por cuál se pueden decantar. Quiero que hablemos ahora de lo que es narrativa interactiva. Narrativa interactiva es una parte esencial que para mí no es tan apreciada quizás en game designers, que es cuál es la diferencia entre una película, un libro y nuestro medio como videojuego. Es que hacemos al jugador interactivo, el jugador está ahí. Entonces hay que hacer que pueda introducirse de alguna manera en la historia, ¿bien? Hay que contar la historia de una manera que solamente nuestro propio medio pueda y que no pueda otro medio, ¿bien? Con esa interacción, con esa falta de interacción. Hay muchas maneras de hacer esto. Vamos a hablar de un par. Para mí puntualmente, dos narrativas interactivas que están muy bien logradas son por ejemplo el Dark Souls y el Outlast Trials. ¿Por qué? Bien, el Outlast Trials, vamos a empezar con el segundo. Si bien no lo cuenta así muy explícito, básicamente es como que sos una persona que probablemente fue un vagabundo en algún momento ahí sin casa, que fue secuestrada o llamaste a esta corporación que básicamente te entrenan para hacer pruebas, ¿bien? Entonces el juego es que vos haces pruebas, ¿bien? Y tiene toda una estética muy divertida y demás, pero en profundidad lo que te está contando es justamente un sistema que están controlando y adoctrinando gente para sus objetivos, ¿bien? Tiene una historia mucho más profunda que solamente se descubre a partir de la narrativa, porque la propia narrativa del juego y las mecánicas te transmiten esas cosas. Dark Souls es lo mismo. Dark Souls, que quizás en un principio con toda la imagen y demás uno se siente como yo soy el héroe, y cuando lo jugás se siente finalmente, y las cosas que te cuenta todo el mundo, bien, con las cosas que hablamos de la estética, las mecánicas y demás, te cuentan como simplemente sos casi un peón más en un intento de tratar de hacer algo bien. Entonces son narrativas que con el jugador logran algo más. Bien, que no serían lo mismo sin el jugador, si alguien las cuenta en un libro, porque no es lo mismo. Hablando de narrativas interactivas que para mí fallaron, bien, tenemos To The Moon, que dicho sea de paso es mi juego favorito, bien, yo lo estoy criticando, pero To The Moon lo que tiene es que podría tranquilamente ser un libro, podría tranquilamente ser una película, porque la única interacción que tiene el jugador es moverse y resolver puzzles, pero realmente en To The Moon le falta mecánicas, le falta profundidad, bien. El jugador realmente podría no existir y no pasa nada. En el To The Moon, en sus secuelas, para mí puntualmente ahí empieza a mejorarlo, ahí entiende más su medio. Watch Dogs es lo mismo, Watch Dogs es el otro polo, es un polo de tengo tantas cosas, pero muy mal diseñadas, bien, de muchos aspectos. Después eventualmente lo hablaremos bien de esto, pero tiene una narrativa mal contada. ¿Por qué? Porque la idea es que vos sos, entre comillas, un héroe, bien, sos un justiciero. Pero el juego te da la libertad de vos poder, por ejemplo, disparar a civiles y demás. Cuestiones que, por ejemplo, el Assassin's Creed 2 resuelve diciendo, che, Ezio no hacía, por ejemplo, estas opciones de matar civiles, así que si seguís haciendo esto te vamos a desincronizar porque no estás haciendo lo que se hizo, honestamente. Esas son narrativas interactivas donde el jugador justamente pasa a ser una pieza, ¿bien? Ezio no mata porque si no te desincroniza. Entonces vos no matás. ¿Bien? Te cuenta el personaje. Son cosas para mí importantes que, justamente como difieren de otros medios, hacen esa distinción. Resumen, las narrativas es una de las partes más poderosas para involucrar a los jugadores, ¿bien? Y es lo que hace que uno se quede pensando en los juegos generalmente. Aunque sean narrativas sencillas, no hace falta hacer una historia grande, pero con solamente tener un contexto
ayuda un montón al juego. Es importante idealmente también que sea interactiva con la jugabilidad y demás, para transmitir lo mejor posible bien y generalmente es donde más conecta el jugador, porque se siente como que está siendo parte de algo más grande. Como ejercicio, quiero que crees un concepto básico para tu juego, ¿bien? Con esto me refiero básicamente a una mini historia, y entonces quiero que te plantees cuál es el conflicto de la narrativa que va a tener tu juego. Quiénes son los personajes, por encima obviamente. Cómo avanza la historia y si es o no lineal. Ya con eso entonces, veámonos en la siguiente clase donde vamos a estar viendo lo que es creación de personajes.